La clase pasada llegamos hasta escalas de medición, ¿cierto? No incluidas. ¿No? ¿Sí? ¿Aló? Hola, profe, sí, llegamos hasta ahí. Gracias, Joaquín y Araceli. Bueno, entonces vamos a retomar justamente ahí. Las escalas, habíamos visto en el proceso de medición, tienen que ver con esos conjuntos de potenciales respuestas que uno define para medir determinada variable. Digo respuestas porque en general uno está hablando de variables que mide a través de algún tipo de encuesta o pregunta, pero perfectamente serían valores posibles midiéndolo con cualquier otro instrumento. Podemos clasificar las escalas de diferentes formas. La más fácil es en función de las dimensiones y por tanto en función de las mediciones que tengo que hacer para dar respuesta o dar valor en esa escala. Y ahí podemos hablar de escalas unidimensionales o multidimensionales. Sí, Cotorro, te amo. A vos no te estoy castigando, pero no me rompas las pelotas durante la clase porque tengo que dar clase para los chicos. Los no docentes se antojaron de cerrar la facultad, tengo que dar la clase acá, así que cállate la boca. Ay, Dios, no tengo paz. Entonces, hablamos de escalas unidimensionales cuando uno hace una única medición y a través de un único aspecto le da valor a la variable. Yo siempre doy el mismo ejemplo porque el ejemplo sirve para esto, que es el tema de la satisfacción. Yo puedo preguntar simplemente qué tan satisfecho está con el curso de metodología, creo una escala de 1 a 5, lo que la persona responda a esa única pregunta es el valor de la variable. 1, 2, 3, 4 o 5. Y tomo la satisfacción como un todo. O bien, puedo preguntar por distintos aspectos de la satisfacción con el curso de metodología y calcular después un valor final, normalmente un simple promedio, para el nivel de satisfacción con la materia. Entonces pregunto de 1 a 5 qué tan satisfecho está con el horario de clase, de 1 a 5 qué tan satisfecho está con los contenidos de la materia, de 1 a 5 qué tan satisfecho está con la dinámica de la clase, nula, porque nunca hay interacción, qué tan satisfecho está con los trabajos prácticos, qué tan satisfecho está con las devoluciones, etcétera. Puedo preguntar 2, 3, 4, 5, 10, los que se me ocurran, factores particulares, dimensiones de la satisfacción con el curso, y después simplemente sumo o promedio o hago la fórmula que se me ocurra para calcular un valor global de la satisfacción. Voy a tener que bajarlo este pelotudo porque si no, no va a parar. Cortala. ¿Está? En ese caso, hablamos de una escala multidimensional, porque se miden múltiples aspectos de la variable para finalmente obtener un valor en la escala. A veces, el uso de una escala unidimensional o multidimensional va a depender de la complejidad de la variable. Si yo quiero medir la edad, ahí no tengo muchas opciones.
¿O no, Araceli? Araceli se perdió. ¿Qué dice usted, Alejo? Sí, estoy perdida. Profe, cuando dijo unidimensional, una consulta, dijo que se hace una única medición y se le asigna un valor único. Claro. Ah, listo. Me quedé ahí. Pregunto la edad. La edad me da un valor en años cumplidos. Yo puedo tomar simplemente ese valor en años cumplidos o puedo construir una escala de intervalo que vaya de 5 en 5 y simplemente asigno un valor en esa escala. Pero hago una única pregunta, da un único valor y ese es el valor que corresponde en la escala. No hay diferentes aspectos a medir. En cambio, si yo quiero medir, por ejemplo, el desempeño, y el desempeño es un concepto complejo. ¿Cómo mido el desempeño? Y el desempeño, si estamos hablando de alumnos, va a tener que ver con las materias aprobadas, la nota en cada materia. Podríamos tomar, cállate, la asistencia a clase como un valor de referencia, según cómo lo definamos. Desde la teoría, recuerden lo que vimos en la clase pasada, de la definición teórica y la definición operacional que hacemos después, voy a reconocer diferentes aspectos que es importante medir para después tener mi puntaje. No es lo mismo tener un promedio de 9 con una única materia rendida en todo el año que tener un promedio de 8,5 pero haber aprobado 5 materias. Tengo que buscar la forma de conjugar esos valores para obtener un puntaje que yo pueda considerar representativo del desempeño. La cantidad de materias por sí sola es un indicador, pero no me da propiamente una medición de desempeño, como tampoco me la da la nota promedio. Son dimensiones separadas que en conjunto tengo que buscar armar algún tipo de fórmula que me permita calcular un valor con el cual le asigno a la variable un puntaje determinado. ¿Se entiende? Podría hacerlo simple. Si es una cuestión que no me interesa demasiado, podría simplemente preguntar por la autopercepción de desempeño y preguntar, ¿cómo consideras que fue tu desempeño en este último año? Muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo. Ahí lo estoy haciendo unidimensional. Pero ¿qué pasa ahí? Yendo a lo que estuvimos viendo la clase pasada de confiabilidad y validez. Suponemos que la persona es sincera. ¿Podríamos decir que esa medición de autopercepción es válida como representativa del desempeño? A lo mejor Araceli, que es más exigente, rindió, como decía antes, 5 materias con un promedio de 8,5, pero como ella es muy autoexigente, considera que ese es un desempeño medio. En cambio, Agustín, que tiene pinta de ser así como más relajado, le rindió 2 materias con un promedio de 7 y considera que eso es un buen desempeño para él, porque en su nivel, recuerden, no son ustedes, son personajes. En su nivel, eso está bueno. El año pasado rindió una sola con una nota de 6, así que 2 materias con un promedio de 7, mejoramos, ¿o no, Agustín?
Ahí se fue. Ah, no, ahí volvió. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Entonces, en ese sentido, no lo puedo tomar como un valor válido, porque es muy subjetiva esa medición unidimensional y encima en base a autopercepción. Entonces, cuando mido desempeño, mido compromiso, mido variables de difícil definición, en general, si quiero hacer una medición confiable y válida, necesito trabajar con escalas multidimensionales, donde hago 2, 3, 4, 5 preguntitas o incluso combino preguntas con relevamiento por otros lados, observación, y calculo un valor que podemos considerar más representativo y sobre todo homogéneo, que me permita realmente ver quiénes están más arriba, quiénes están más abajo. ¿Estamos? Entonces, a veces tiene que ver con la complejidad de la variable, a veces tiene que ver con el nivel de discriminación que uno necesita. Volviendo al ejemplo de la satisfacción. Según el lugar que yo le dé a la variable en mi estudio, voy a necesitar un abordaje multidimensional o me puedo conformar con un abordaje unidimensional. Si yo estoy haciendo un estudio de satisfacción para la materia, donde mi objetivo principal es identificar los puntos fuertes y débiles de la materia, con una pregunta genérica de qué tan satisfecho está, no me va a alcanzar. Voy a preguntar dimensión por dimensión por diferentes aspectos. Qué tan satisfecho está con cada ítem y después veré cuáles dieron mejor satisfacción, cuáles quedaron a mitad de camino. En cambio, si el estudio lo hace la Secretaría Académica y pregunta en general por el nivel de satisfacción con las diferentes materias que cursaron durante el año, a ellos no les interesa tanto el detalle. Les interesa simplemente hacer un comparativo entre las diferentes materias para en última instancia llamarle la atención a los titulares si tuvieron un nivel pobre. Entonces ahí pregunta, ¿qué tan satisfecho está con el curso de metodología? ¿Qué tan satisfecho está con la administración de la comercialización? ¿Qué tan satisfecho está con el planeamiento de presupuestación? ¿Qué tan satisfecho está con la administración de recursos humanos? Y cada una es una medición unidimensional de la variable satisfacción para una materia particular. ¿Se entiende? No me mires con cara de odio, hijo de puta. Ahora estoy con el cotorro, porque el cotorro será un imbécil, pero se porta mejor que vos, negro de mierda. ¿O no, cotorro? Aparte, él merece un poco de protagonismo cada tanto, aunque igual no se ve. Hoy a las 2 de la mañana, queda como perdido en la sombra el enano. ¿Se ve o no se ve? No, no se ve. Se ve una mancha en mi hombro. Por ahí asoma la cabecita y se ve algo de la cabecita. Chicos, díganme algo, hagan ruido aunque sea. Si no me desconecto y me voy a dormir la siesta hasta la clase siguiente. Recuerden que si a ustedes no les gusta la clase virtual, a mí me da por la soberanamente, la detesto la clase virtual. Estoy acá simplemente porque no quiero dejarlos sin ver estos contenidos y retrasar la materia por un paro estúpido que no me concierne, pero de última podría haber puesto la excusa de que me iba a la marcha y no dar la clase y ya está.
Nadie me contesta si se entiende o no para avanzar a la siguiente diapositiva, Telemaco. Sí, profe, se entiende. Gracias, Trinidad. Bueno, vamos a los tipos de escala según el nivel de medición. Como verán, se parece bastante a los tipos de variable. De hecho, los primeros dos niveles coinciden en su nombre con los tipos de variable, pero no son exactamente lo mismo. Cuando hablamos de variable, estamos hablando de el atributo que voy a medir. Cuando hablamos de escala, estamos hablando de la forma en que lo voy a medir. En algunos casos, como justamente el primer nivel coincide, las variables nominales se miden exclusivamente a través de escalas nominales y las escalas nominales son exclusivas de las variables nominales. Las variables nominales dijimos que son aquellas en que simplemente clasificamos a los sujetos en diferentes categorías que son categorías sin un orden intrínseco. Con lo cual, la escala de medición nominal, con la que mido variables nominales, es simplemente un listado de categorías, que son los posibles valores de esa variable nominal. Yo pregunto, sexo, masculino o femenino. Masculino o femenino es la escala nominal con la que mido la variable nominal sexo. Si fuera género, podría medir masculino, femenino, no binario. Algunos no sé por qué agregan un otros, porque el otro sería lo mismo que no binario, pero bueno. Es para esa gente que le gusta agregar etiquetas innecesarias a todo. Algunos prefieren directamente mantener la tradicional y preguntar simplemente género masculino o femenino y no dejan la opción para no binarios. La variable es la misma, género. Masculino femenino no binario, masculino femenino no binario, otros. Masculino femenino no binario, otros no sabe, no contesta. Son diferentes escalas nominales para medir la misma variable nominal. ¿Estamos? Sí. Gracias, Trinidad. Usted es la que hace que siga acá conectado. Estuve a 2 segundos de desconectarme. Vamos a las ordinales. Las escalas ordinales también implican aplicar categorías, clasificar a los sujetos, pero al igual que en las variables ordinales, tenemos un orden intrínseco. Obviamente, las variables ordinales se miden necesariamente en escalas ordinales. Cuando yo pregunto cómo evalúa su desempeño académico en el último año, muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo, esas etiquetitas que uno elige son una escala ordinal. Porque muy bueno es más que bueno, que es más que regular. Tienen un orden, pero no dejan de ser etiquetas. Yo no puedo hacer sumas, restas, promedios, ni otro tipo de operaciones aritméticas con esos valores. Como dije, las escalas, las variables ordinales se miden exclusivamente en escalas ordinales. Pero acá, a diferencia del nominal-nominal, las escalas ordinales no son exclusivas de las variables ordinales, sino que también las puedo aplicar a a variables cuantitativas.
Yo hablaba antes de la edad. La edad la puedo medir en años cumplidos. Es un número, es un valor determinado, que entraría dentro de lo que vamos a llamar después escalas métricas, o lo puedo medir en grupos. Y preguntar edad, joven, adulto, viejo, anciano. Esas categorías, joven, adulto, viejo, anciano, habría que ver cómo definimos quién entra en cada categoría. Eso tiene que ver con lo que veíamos en la clase pasada, como las reglas que definen. Seguramente uno pondría límites de edad para hacer esa medición, pero esa escala en sí es ordinal para una variable que originalmente es cuantitativa. ¿Se entiende? A mí a lo mejor me interesa clasificar a los alumnos para comparar los que piensan, los de hasta 24 versus los de 25 años o más. Si yo la variable edad la mido simplemente en esas dos categorías, estoy usando lo que se llama una escala ordinal. La estoy, podríamos decir, rebajando, porque acá fíjense que esta clasificación la llamamos según el nivel de medición. Hablamos de nivel de medición porque cada una de estas categorías implica un nivel más profundo de medición. Implica poder aplicar diferentes medidas, diferentes estadísticos, hacer trabajos más complejos. En general, con una escala nominal, no podemos hacer mucho más que calcular proporciones e identificar cuál es la moda. En cambio, con una escala de intervalo o una escala de razón, podemos hacer cálculos mucho más complejos, porque estas últimas, que las llamamos escalas métricas, implican un valor numérico en una escala de medición determinada, con lo cual puedo sacar cuentas con esos valores. Obviamente, las escalas métricas aplican exclusivamente a variables cuantitativas. Pero la diferencia entre intervalo y razón no tiene que ver con que la variable sea continua o no. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada? ¿Continuas o discretas? ¿O no recuerdan nada de eso? Dígame. Sí, sí, eso sí. Candela Gómez Landero, ¿cuál es la diferencia entre una variable cuantitativa continua y una discreta? Candela, la escuchamos. Encima comés, hijo de puta. Julia. Ahí se fue Julia. No puedo elegir a uno que se me borra. Paula Ivanovich. Voy eligiendo al azar porque no identifico rostros con nombres, así que... ¿Alguien recuerda la diferencia entre discreto y continuo? Que uno tiene Hola, valores profe, ¿se intermedios. escucha? Ahí está. ¿Cuál? ¿La continua o la discreta? Tiene valores intermedios. La continua. La continua admite valores intermedios. La discreta tiene unidades absolutas. Salta de uno en uno. Acá, en las escalas métricas, trabajamos con determinadas unidades de medida. En general, trabajamos, basta de gritar, tarade,
con valores también absolutos de 1 en 1, con o sin valores intermedios, o a veces podemos trabajar con intervalos. Yo puedo medir la edad en años cumplidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, los que fueran, o la puedo medir en intervalos, de 20 a 24, de 25 a 29, de 30 a 34, de 35 a 40. La diferencia con lo que veíamos antes es que acá los intervalos tienen todos exactamente el mismo ancho. Con lo cual, yo perfectamente puedo hacer cálculos porque simplemente, si quiero promediar la edad medida en intervalos, calculo en función del punto medio de cada intervalo y puedo hacer ese cálculo. La diferencia entre intervalo y razón va a estar dada por el 0. En las escalas de razón, que son las más complejas y las que permiten mayor variedad de procesamiento, el 0 es un 0 absoluto, que implica la ausencia total de la variable. Mientras que en las escalas de intervalo, el 0 es un 0 por convención. E incluso puede perfectamente no estar. Cuando yo pongo la nota final de 1 a 10, en esa escala no hay 0. Cuando pido que evalúen la satisfacción de 1 a 5, tampoco hay 0. Cuando mido peso o altura, en kilos, en metros, en centímetros, en lo que lo mida, el 0 es un 0 absoluto. Y el 0 absoluto no admite valores en negativo. ¿Se entiende? Ahí entraría dentro de la escala de razón, ¿sería? Ahí sería escala de razón. Exacto. Profe, a mí no me termina de cerrar el 0 en el intervalo, ¿cómo sería? El 0 en el intervalo, en muchos casos directamente ni existe, o puede ser un 0 por convención. Cuando medimos la temperatura tiene un 0 que es un 0 que en algún momento, por convención, culturalmente se estableció. Pero tenemos temperaturas bajo 0. Acá, por suerte, las tenemos muy excepcionalmente, pero cada tanto nos llega. Cuando yo frizo algún alimento, ese alimento termina estando, para estar frisado, en temperaturas bajo 0. Bueno, cotorro. La temperatura tiene un 0 que no es absoluto. ¿Ahí se entendió? Sí, sí, me quedó claro. Bien. Y recuerden, en muchos casos no lo hay. En muchos casos no lo hay. ¡Ay, Telemaco está sin bancable! ¡Qué estúpide! En general, las variables que habíamos visto como discretas suelen tener justamente un 0 absoluto. Pero hay que ver después cómo las medimos. Si las medimos en intervalos que no incluyen el 0, van a pasar a estar en una escala de intervalo. Si yo quiero medir la edad en intervalos de 5 años en los alumnos del curso de metodología,
No tiene sentido que yo pregunte, edad 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19, 20 a 24 y de ahí en adelante. Se entiende que los alumnos de metodología tienen por lo menos 20 años, porque están en cuarto año de la facultad. Por más que sean adelantados y que empezaran la facultad chiquititos, con 16, 17 años, no llegan a metodología con menos de... ¿Alguno acá tiene menos de 20 años? No, profe. Bien. Entonces, si voy a medir la edad en ustedes, lo lógico es que mida de 20 para arriba. 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39, y ahí tendría una escala de intervalo. ¿Qué pasa? Como en general, el límite superior, salvo yo lo pueda prever, lo tengo que dejar abierto, y bueno, en general la edad la terminamos midiendo en escalas ordinales. ¿Por qué? Porque pongo intervalos iguales hasta que llega un punto en que digo de acá para arriba. 20 a 24, 25 a 30, perdón, 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 o más. ¿Cuántos tenemos de 35 o más? Ariana, ¿y quién más? No, yo no tengo más de 35. Bueno, como justo hizo ruido, la tomé. Tendremos como mucho 1, 2. Son la excepción. Entonces no voy a estar poniendo, porque tenemos, a lo mejor nos cae algún alumno que tiene 54, no voy a estar poniendo intervalos de 5 años hasta llegar al de 50 a 54. Pongo el o más, se convierte en ordinal y queda rebajado. Eso es si yo tengo mi población abierta. Si yo tengo mi población definida con un límite inferior y un límite superior, puedo perfectamente repartir los intervalos dentro de ese grupo etario. ¿Dudas con algo de todo esto? No. Son y 38 y voy para la segunda diapositiva, Telemaco. Fantástico. ¡Ay, Dios! Vamos a ver los tipos de escalas según la cantidad de elementos medidos. Que básicamente la idea es, yo mido el valor de la variable para una unidad o elemento X en forma absoluta o lo mido en forma relativa en comparación con otro u otros. Y esto me da lugar a las escalas comparativas y no comparativas. Las no comparativas son las que miden de forma absoluta el valor de la variable para el objeto X, mientras que las comparativas miden de forma relativa el valor de la variable para el objeto X en contraposición al objeto Y. O al objeto Y, Z, X, W, bla, bla, los que haya. Acá lo que tenemos son simplemente los ejemplos más comunes. No es un listado exhaustivo como eran los otros. En este caso, cualquier escala es unidimensional o multidimensional. Si no es una, es la otra. Lo mismo acá. Es nominal, ordinal, de intervalo, de razón. Cualquier escala que construyan necesariamente va a caer dentro de una de estas categorías. En cambio acá, lo que tenemos ahí listado son simplemente las formas más comunes con las que trabajamos normalmente en ciencias sociales. Vamos a arrancar por las comparativas. Dentro de las comparativas, la comparativa más simple son las comparaciones pareadas. En las comparaciones pareadas, yo mido un atributo de un objeto en contraposición a otro. Y pregunto, por ejemplo, ¿cuál docente le resulta más entretenido?
Raúl versus Ayelen. Raúl es el 1, Ayelen es el 5, y ustedes eligen. La mayoría seguramente va a votar 1, 2 a lo sumo. ¡Ay, qué malo que era con la pobre Ayelen! Pero bueno, uno elige en función de cuál le resulta más entretenido. En el 1, considero que el objeto A es 100% más entretenido que el B. En el 5, por el contrario, considero que el B es mucho más entretenido. En el 3, considero que los dos son igualmente entretenidos. En el 4, me gusta más el B que el A. En el 2, me gusta más el A que el B. En general, esto se usa mucho para comparar en investigación comercial, por ejemplo, diferentes marcas. Acá, como somos solamente 2 docentes en la cátedra, salvo el adscripto, ¿está por ahí Alejandro o no? Pero Alejandro todavía no han tenido clases con Alejandro. Recién el segundo cuatrimestre, vamos a ver si da algún tema. Alejandro. No, se ve que no está. Acá quedamos con estos dos. En general, las comparaciones pareadas se utilizan con varios elementos y entonces uno compara las diferentes combinaciones. A con B, A con C, A con D, B con C, B con D, C con D, y así tengo los diferentes cruces posibles. Después, el puntaje general para A va a ser un promedio de los puntajes que tuvo con cada uno de los comparativos. El puntaje para B va a ser un promedio de los puntajes que tuvo en cada comparativo. El puntaje para C, lo mismo. ¿Se entiende? Sí. Vamos a los rangos ordenados. En los rangos ordenados también comparo diferentes objetos en función de algún atributo, pero acá puedo medir varios objetos a la vez y lo que hago es pedir que los ordenen. Ordenen las siguientes materias de la más interesante a la menos interesante. Metodología, comercialización, recursos humanos, dirección general. El orden que va a ocupar cada materia va a depender de con cuáles los compares. Y acá, de nuevo, en general, uno termina haciendo una evaluación en el todo. En general, esta pregunta se hace una muestra y después de la muestra uno ve cuántos lo eligieron en primer lugar, cuántos en segundo, cuántos en tercero, cuántos en cuarto. Hace una suerte de promedio ponderado y compara para lograr un ordenamiento definitivo de esos 4 objetos. ¿Te cagaste la pierna, Sorete? Ojito lo que haces. Y vamos ahora a la suma constante. En la suma constante trabajamos normalmente con diferentes objetos y en vez de ordenar, acá lo que hacemos es pedir que repartan una determinada cantidad de lo que se nos ocurra según la consigna que estemos armando. Si estamos hablando de materias, como decía recién, podemos preguntar, por ejemplo, de cada 10 horas de estudio, cómo las reparte entre las siguientes materias: metodología, comercialización, recursos humanos, dirección general. Y el sujeto las puede repartir como se le ocurra. Puede ponerle las 10 horas a una única materia, puede poner 5 y 5 entre las dos a las que le da más pelota. Acá, en general, si pido 10 horas, no me va a poder poner 2,5, sino que le voy a pedir que trabaje en unidades. Necesariamente va a tener que tomar la decisión 2, 3, 2, 3, 3, 2, como lo reparta. Lo importante siempre es que el total coincida con lo que se le dio para repartir.
horas de estudio, visitas. En marketing preguntábamos mucho por pesos. De esto, si tuviera 500.000 pesos para gastar entre las siguientes marcas, ¿cuánto gastaría en cada una? ¿O no, bebé? Sí, mi amor. De nuevo, en general, después, cuando uno hace la muestra completa, el valor va a depender del promedio, de cuánto le asignaron en promedio a cada uno de los objetos. Eso es imbancable, cotorro. Vamos ahora a las no comparativas. Y ya me aburrí. Porque me aburro a mí mismo. ¿Qué es esto? Confirmación de compra. ¿Eh? No sé, después veo. Ay, me asusté. Escalas no comparativas. En estas escalas medimos el valor de una variable para un objeto determinado en forma absoluta. Partimos de una consigna. Como ven, en cuanto al formato, es similar a las comparaciones pareadas que veíamos antes, nada más que acá, en vez de tener en los extremos dos objetos, el objeto es único y lo que tenemos en los extremos son valores justamente opuestos de la variable. Este es el modelo clásico que usamos en general en las encuestas de satisfacción. ¿Qué tan satisfecho está con el curso de metodología? Responde en una escala de 1 a 5, donde 1 es totalmente insatisfecho, 5 es totalmente satisfecho. ¿Qué opina de las clases del profesor Oviedo? 1, un bodrio, 5, un lujo. Entre esos dos valores extremos, uno se va ubicando. Si elijo el 1 es porque adhiero totalmente al valor A, si elijo el 5 adhiero totalmente al valor B, y los valores intermedios, me inclino más para un lado, me inclino para el otro, me quedo en un punto medio. Vamos a la escala de Likert. Esta es muy utilizada y muchas veces está mal usado el nombre escala de Likert. Le llaman escala de Likert a cualquier cosa. La escala de Likert es una escala muy específica que implica trabajar con afirmaciones. Uno propone afirmaciones y lo que mide es el nivel de acuerdo de los sujetos con esas afirmaciones. De 1 a 7, ¿cuál es su nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones? A. El profesor Oviedo es un soberano pelotudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Obviamente, ¿qué van a contestar, Julián? 5, profe. No, 1. ¿Cómo un 5? Un 5 sería bastante pelotudo. Pero fue sincero. No, yo pensé que la escala decía no, no de no, sí. Ay, Dios. ¿Vos qué decís, Telemaco? Yo diría que lo reprobemos. Qué malo que era. ¿Dónde tengo acá para tomar asistencia mientras tanto? No veo. Ah, acá. Ay, Dios. En general, las escalas de Likert se usan para medir actitudes o para medir imagen. Surgió como una escala de actitudes. Y como escala de actitud,
suele ser... espera que pongo acá, metodología. Trato de tomar asistencia a la vez que explico y no puedo hacer dos cosas a la vez porque soy muy rubio. Ahí está. Supongo que sí. Y si se pierde, se pierde. Ay, qué malo queda. En general, se miden diferentes aspectos, se trabaja de forma multidimensional. No se hace una única afirmación, sino que se hacen varias afirmaciones. Y después se calcula un puntaje total. En general también, como se trabaja con muchas afirmaciones, se trata de combinar para que la persona no responda automáticamente todo lo mismo para un lado o para otro. Se trata de combinar afirmaciones positivas y negativas. Y obviamente, a la hora después de calcular el puntaje general, las afirmaciones negativas se invierten si es que quiero calcular un promedio. Fundamental, dos consideraciones a tener en cuenta. Una, como en cualquier otra escala, esto va para todas, pero que bueno, acá tiene particular importancia y se nota mucho. Las preguntas tienen que ir, en este caso las afirmaciones, referidas a un aspecto. Tengo que evitar las afirmaciones que combinen más de un aspecto y que por tanto se me complique después la interpretación de las respuestas. ¿A qué voy con esto? No puedo poner afirmaciones del tipo: el profesor Oviedo es entretenido pero divaga. Seguramente la mayoría esté de acuerdo con esa afirmación, pero la pregunta es, ¿cómo interpreto el desacuerdo? Como que no es entretenido ni divaga, como que es entretenido pero no divaga, como que divaga pero no es entretenido. En ese caso, como digo, el que está totalmente de acuerdo coincide con la afirmación. Considera que es entretenido pero divaga. Pero los que no, los que están total o parcialmente en desacuerdo, no termino de entender por qué es. No los puedo fácilmente clasificar. ¿Qué corresponde hacer ahí? A ver, Patricio, ya que entró a burlarse de mí y decir que el compañero era sincero cuando me daba un 5, en pelotudo. Pará, profe, me anda medio cortado el audio, no entendí. Si me podés repetir. Ay, Dios. Si yo quiero preguntar la afirmación, el profesor Oviedo es entretenido pero divaga. Dije recién que no la puedo preguntar así porque estoy midiendo dos aspectos a la vez y se me va a complicar la interpretación del desacuerdo. ¿Cómo debiera ser para que la medición sea clara y simple? Y desde una consigna un poco más objetiva, quizás. No tiene que ver con la objetividad, porque como dije, estoy midiendo actitud, con lo cual es un concepto 100% subjetivo. Pero digo desde el hecho de no comprometer por ahí al entrevistado. No tiene que ver con eso. Mi problema es, como dije antes, identificar qué entiendo por el desacuerdo. ¿Cómo diferencio el que considera que es entretenido pero no divaga del que considera que ni divaga ni es entretenido, del que considera que divaga pero no es entretenido? Tengo como, al tener dos factores distintos, tengo 4 alternativas distintas. Díganos, Josefina, ¿cuál es la respuesta? Exactamente, Josefina. Tengo que hacer dos preguntas separadas con dos afirmaciones. El profesor Oviedo divaga, de acuerdo, en desacuerdo. El profesor Oviedo es entretenido, de acuerdo, en desacuerdo. Entonces ahí sí,
de la combinación de las respuestas a las dos, puedo clasificar a los sujetos y ver quiénes consideran que divaga, pero es entretenido, quiénes consideran que no divaga y es entretenido, quiénes consideran que ¡au! Divaga y a la vez no es entretenido, y quienes consideran que no divaga ni es entretenido, según lo que contesten con sus niveles de acuerdo y desacuerdo. ¿Está? O sea, a partir de esa escala, asignar un nivel de intensidad a cada escalón, digamos, podría decir, a partir de una oración. El nivel de acuerdo va a estar siempre. El problema era en que no puedo discriminar cuando hago frases que combinen dos atributos. Lo que tengo que hacer es discriminar atributos por separado. Telema, como no vas a estar en la mesa. Entonces, esa es una consideración, que esa consideración la destaco acá, pero que es importante la tengan en cuenta para cualquier pregunta. En general, en cualquier pregunta que hagan, más allá del formato que le den, si le dan un formato de escala de Likert, o si hacen una pregunta simplemente por sí no, eviten las preguntas complejas con más de un atributo a la vez. No pregunten, ¿considera que hoy la facultad tendría que haber abierto y las clases ser suspendidas? Pregunten por separado. ¿Considera que hoy la facultad tendría que haber abierto? ¿Considera que las clases tendrían que haber sido suspendidas? ¿Se entiende? Separemos cuando tenemos más de un indicador, más de una dimensión. Y por otro lado, algo que sí es propio de las escalas de Likert, por la misma razón, para ver cómo interpreto el desacuerdo, es trabajar con afirmaciones que sean extremas, afirmaciones contundentes. Para ir al ejemplo ordinario, no puedo preguntar ¿qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación? El profesor Oviedo es medio pelotudo. O las clases del profesor Oviedo son más o menos aburridas. ¿Por qué? Por lo mismo de antes. El que está totalmente de acuerdo, queda súper claro que considera que el profesor Oviedo es medio pelotudo o que las clases son más o menos aburridas. El problema es cómo interpreto el desacuerdo. El que está totalmente en desacuerdo con que el profesor Oviedo es medio pelotudo, ¿es porque considera que no es para nada pelotudo o porque considera que es totalmente pelotudísimo? ¿Cómo discrimino entre esos dos? Con una afirmación contundente. La afirmación tiene que ser: el profesor Oviedo es un genio o el profesor Oviedo es un idiota. No un valor intermedio. Los valores intermedios me los va a dar después el nivel de acuerdo. El que considere que es más o menos un idiota va a ir a un 4. El que considera que algo de idiota tiene, pero ahí nomás, va a poner un 2 o un 3. El que considera que es bastante idiota, pero tampoco soberano idiota, pondrá un 5, un 6. ¿Estamos? Ay, cotorro. Asumo que estamos. Yo iba a Sí, empezar estamos. pero no tengo ganas de empezar con nada con este curso. ¿Qué decís, Telemaco? Sí, mi amor, te adoro. Ay, Dios. Y nos queda la escala de Staple dentro de las no comparativas. ¿Cómo me hartaste? Anda al piso. Qué insoportable que sos. Ay, Dios. En la escala de Staple, en general, pregunto por un atributo y el sujeto tiene la posibilidad de contestar en positivo o en negativo.
califique la clase del profesor Oviedo en función de su interés. Si consideran que es súper interesante, pondrán un 3. Algo interesante, pondrán un 1. Consideran que no es para nada interesante, pondrán un menos 3. Valoro en positivo o en negativo en función del atributo X. ¿Se entiende? Sí. Sí. Fundamental. Algunas consideraciones de diseño. Siempre chequear. Las escalas tienen que tener respuesta única para poder trabajarlas como escalas. Con lo cual, las respuestas deben ser mutuamente excluyentes. Si yo voy a armar, por ejemplo, intervalos de edades, como vieron que hice antes, tengo que procurar que los extremos no se toquen entre sí. Por eso digo de 20 a 24, de 25 a 29, de 30 a 34, de 35 a 39, y no de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35, de 35 a 40, que es lo que normalmente la mayoría hace, cuando uno arranca intuitivamente en esto de la metodología. No puedo poner de 20 a 25, de 25 a 30, porque el de 25 encajaría en dos intervalos distintos. Por eso es que los extremos no deben tocarse. Y deben ser exhaustivas, en el sentido de que deben estar contenidas en la escala todas las posibles respuestas. Esto es más que nada importante cuando trabajamos con las escalas nominales, pero también nos puede pasar con las de las ordinales o las de intervalo. Como dije antes, si yo voy a establecer grupitos de 5 años, voy poniendo de 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, hasta que llega un punto que digo, bueno, acá ya está, pongo hasta 35 a 39, y tengo una persona de 42, esa persona de 42 me quedó afuera. Entonces, necesariamente voy a tener que incluir tanto o más para que entre todo el que no encaja en la escala, o llegar hasta el infinito, o no el infinito, pero bueno, un límite mayor que uno pueda presuponer. Lo mismo para abajo. Cuando uno pregunta, por ejemplo, ¿cuánto gasta en cierta actividad? En general, uno pone un límite inferior hasta tantos pesos, de tanto a tanto, de tanto a tanto, de tanto a tanto, tanto o más. Cuando uno pone una categoría inferior y una categoría superior abiertas, necesariamente van a quedar contenidos todos. En las nominales, depende de lo que esté preguntando, a veces puedo simplemente incluir todas las opciones posibles. Por ejemplo, si estoy haciendo una encuesta a alumnos de la facultad, pregunto, ¿qué carrera estudia? Y bueno, las carreras que se estudian en la facultad son un número limitado que puedo perfectamente enumerarlas. Pero en cambio, si pregunto, ¿por qué eligió estudiar administración? Donde las respuestas son subjetivas y pueden tener cualquier motivo que uno no tiene forma de predecir, en general, ¿qué va a hacer uno? Uno va a considerar, va a leer artículos en función de lo que la teoría dice, va a pensar cuáles son las alternativas más comunes, pero necesariamente vamos a dejar abierto la opción de otros motivos para todos aquellos casos que no están previstos. El otros va a hacer que mi escala nominal sea exhaustiva. En general, el otros
viene acompañado de cuál. Y el espacio para que la persona agregue su opción particular. ¿Estamos? Les decía recién, las escalas, por definición, exigen una respuesta única. Pero yo puedo tener preguntas que admitan respuesta múltiple. En esos casos, no es que no aplican escalas de medición, sino que en esos casos, cada alternativa de respuesta es una variable o dimensión separada en la que estoy aplicando una escala dicotómica por sí o no, según el sujeto la elija. Si yo pregunto, ¿cuál es el motivo principal por el que estudio administración? Hago un listado de 9 motivos más un otros. Tengo una única respuesta. Es una escala nominal unidimensional. En cambio, si yo pregunto, ¿por qué motivos elegiste estudiar administración? Marque todos los que correspondan y le doy las mismas 9 opciones más el otros. En ese caso, estamos hablando de una escala multidimensional donde cada posible respuesta es una dimensión en sí, que se mide, como dije antes, en una escala dicotómica, sí o no, según la elija o no la elija. Esto va a tener mucha importancia después cuando ustedes hagan el cálculo de los resultados. Porque cuando calculen después proporciones en las preguntas que tienen una posibilidad de respuesta múltiple, cada proporción se va a calcular por separado. No calculo proporción sobre el total de respuestas, sino que calculo proporción de las respuestas para cada alternativa sobre el total de respondentes. Porque son los que la eligieron. ¿Se entiende lo que digo o suena muy volado? Sí, profe. Tengo sueño y me agota. Y para cerrar, consideraciones de diseño. En primer lugar, lo que planteé un poco al principio cuando presenté los niveles de medición, hay que tener en cuenta, obviamente, la naturaleza de la variable a la hora de definir con qué nivel de medición voy a trabajar. Como dije antes, obviamente, las variables cualitativas nominales se miden en escalas nominales, unidimensional o multidimensional, como veíamos en el ejemplo de recién. Las variables ordinales se miden en escalas ordinales. Las variables cuantitativas, discretas o continuas, pueden medirse tanto en escalas ordinales como de intervalo o de razón, según cómo construya yo la escala. ¿Está? Vamos a la cantidad de categorías. La cantidad de categorías va a definir el nivel de discriminación. Con lo cual, a la hora de yo decidir cuántas categorías incluyo, estoy en negro porque se fue la luz y quedé en la oscuridad. ¡Qué horror! Ahora se me va a ver la caca que tengo en el hombro, pero bueno. La cantidad de categorías me definen el nivel de discriminación, con lo cual, a la hora de decidir cuántas categorías incluyo, tengo que pensar previamente cuál es el nivel de discriminación que me interesa. En general, trabajamos normalmente con escalas de 1 a 5. La escala de 1 a 5 es un nivel bastante básico
de evaluación. 1 a 4, 1 a 3. Depende de qué tanto yo quiera discriminar, voy a agregar o quitar. Yo recién les había puesto en la escala de Likert, no olvidé mencionar eso, de 1 a 7. ¿Por qué decía de 1 a 7 y no de 1 a 5? Porque la escala original de Likert, que Likert es el autor de la escala, está pensada de 1 a 7. Porque tiene que ver con la cantidad de información que uno procesa en la cabeza. En general, en Argentina, por más que usemos escalas de Likert, trabajamos con escala de 1 a 5 por una cuestión cultural. Culturalmente estamos acostumbrados a evaluar de 1 a 10 o en su defecto de 1 a 5, que es como una adaptación simplificada. No estamos acostumbrados a evaluar de 1 a 7, de 1 a 8. Se nos complica pensar de esa manera. Por una cuestión cultural, no es que no podamos. De 1 a 5 a 1 a 10, en ambos casos culturalmente estamos acostumbrados. Pero, según lo que esté pidiendo, de 1 a 10 es al pedo poner tanta discriminación. ¿Se entiende? Sí, profe. Supongo que sí. Gracias, Juliancito. Por otro lado, tengo que definir si uso un número par o impar, que básicamente esta decisión que va a implicar si dejo o no un punto neutral. Decisión que es particularmente importante en los ejemplos que vimos de comparaciones pareadas o diferenciales semánticos, o también en el caso de las escalas de Likert. Cuando yo uso, como en los ejemplos que vimos, un número impar de categorías, hay siempre un punto medio, el 3 o el 4 según la escala que esté usando, que implica no ponerme ni de un lado ni del otro. Si pregunto de 1 a 5 qué tan satisfecho está, totalmente insatisfecho, totalmente satisfecho, el 3 sería una forma de decir no estoy ni satisfecho ni insatisfecho. Si yo uso un número par, obligo al sujeto a ir para un lado o para el otro. En general, por ejemplo, en las encuestas políticas, cuando uno le pregunta a la persona si se considera de izquierda o de derecha, que ahí qué tipo de escala sería. Pongo izquierda 1, derecha 6. Y tiene que posicionarse del 1 al 6. Lo acabamos de ver. Diferencial semántico. Un diferencial semántico. Muchas gracias, Julián. Menos mal que lo tengo usted. Sería un diferencial semántico. Si pongo una escala de 1 a 5, como la que tenían ustedes graficada, la persona puede decir, ah, yo soy un 3, me considero de centro, no estoy ni a la derecha ni a la izquierda. Si en cambio le pongo de 1 a 4, de 1 a 6, tiene que, si responde, necesariamente posicionarse o más cercano a la derecha o más cercano a la izquierda. Si pongo de 1 a 6, el 3, el 4 serían los puntos más centrales, serían los menos jugados, pero necesariamente el 3 está más cerca del 1, el 4 está más cerca del 6. Como digo, en las encuestas políticas donde uno está buscando que la persona tome posición, uno elimina el punto neutral justamente para eso. ¿Está? Supongo que sí. Vamos a la opción forzada o no. Esto tiene que ver con el no sabe, no contesta. Obviamente, no podemos obligar a los sujetos a contestarnos las preguntas.
Salvo que tengamos preguntas muy específicas donde necesitamos que el sujeto responda, porque de eso depende si entra o no en mi universo, o depende qué parte del cuestionario le hago. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, una encuesta sobre pañales, he hecho muchas de esas, qué horror, donde requiero que la persona tenga un bebé de entre tantos y tantos meses y use por lo menos 2 pañales al día, esas preguntas en particular, sí o sí las tiene que contestar, porque según lo que contesten esas preguntas, la persona entra o no en mi universo. Si contesta que el bebé es más grande o contesta que usa menos pañales de lo que estoy requiriendo, queda fuera. Y si no contesta cualquiera de las 2 preguntas, necesariamente queda fuera. Porque no sé si entra o no en mi universo. Pero después, si yo pregunto su opinión sobre diferentes marcas de pañales, y por ahí hay marcas que la usó una vez o solamente la conoce de la publicidad y no tiene ganas de contestar porque no puede dar una opinión certera, no puedo obligarla a que sí o sí evalúe todas las marcas. Entonces, en esos casos, uno le pregunta, evalúe cada una de estas marcas en una escala de 1 a 5, donde 1 es pésima, 5 es excelente, y le permito que saltee. La pregunta es, ¿le pongo expresamente la opción no sabe, no contesta? ¿O simplemente le permito avanzar en la encuesta sin ponerla? En general lo que hacemos es, si la encuesta es oral, la opción de no sabe, no contesta, el encuestador la tiene, pero no se la da. Uno le pide de 1 a 5, pésima, excelente, y si la persona contesta no sé, uno marca el no sabe, no contesta. Si la encuesta es online, como digo, en general uno no la pone como opción, pero le permite avanzar sin haber contestado. El no sabe, no contesta, en general, cuando uno lo da como opción, se presta a que la gente lo elija. Cuando uno no la pone como opción, es como que la persona lo piensa un poquito más y probablemente elija una respuesta. Pero tampoco es tan lineal. Ustedes decidirán si la ponen o no. El no sabe, no contesta. Cuando no contestan, yo no la incluí como tal. A la hora de procesar resultados, obviamente todo el que lo haya salteado cuenta como un no sabe, no contesta, que sería un no sabe, no contesta tácito. Cuando yo no respondo a la pregunta, se entiende es un no sabe, no contesta. Más allá de que la haya puesto como opción para marcar o no. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. Otra cuestión a tener en cuenta es si trabajamos con escalas balanceadas o no. ¿Qué quiere decir balanceada? Intuitivamente, ¿qué les parece que quiere decir? Hola. Nadie contesta. Bueno. La escala balanceada significa que tiene tantas opciones positivas como negativas,
con o sin punto neutro. Si yo pregunto qué tan satisfecho está en una escala de 1 a 5, donde 1 es totalmente insatisfecho, 5 es totalmente satisfecho, esa es una escala balanceada, porque los valores extremos son diametralmente opuestos. En cambio, si yo pregunto qué tan satisfecho está, algo bastante muy satisfecho, ahí en realidad tengo dos valores positivos y uno que podríamos considerar neutral. No tengo valores negativos. Ni hablar si pregunto en una escala de 1 a 5, donde 1 es satisfecho y 5 es súper satisfecho, ahí obviamente es todo positivo. En general, uno privilegia las escalas balanceadas porque le dan al sujeto la posibilidad de posicionarse totalmente de un lado o totalmente del otro. Después, en general, obviamente hay tendencias en la población, con lo cual va a haber probablemente valores que no sean elegidos o que sean muy poco elegidos. Y se van a acumular de un lado o del otro las respuestas. Pero es importante, cuando yo desconozco los resultados que puedo tener, prever que estén todas las alternativas posibles, sobre todo para no sesgar los resultados. ¿Está? Ahora bien, a veces hay casos donde se justifica trabajar con escalas no balanceadas. A veces tiene que ver con que uno puede preasumir cierto valor. Si yo pregunto, por ejemplo, ¿qué tan interesado estás en la carrera elegida? Los que eligieron administración y llegaron a cuarto año, no voy a hacer una escala que vaya de totalmente desinteresado a totalmente interesado, porque asumo que al que no le interesa en lo más mínimo la administración, no va a seguir estudiando en cuarto año, habría abandonado ya en algún momento anterior. ¿O no, compañeros? Yo presupongo que alguna base de interés tienen para haber llegado hasta donde llegaron. Entonces hago una escala positiva en distintos niveles dentro de la positividad, pero sin valores negativos o con un valor más o menos regular o negativo. A veces la escala es desbalanceada porque viene de alguna pregunta anterior donde yo introduje algún salteo. Yo acá siempre comento un ejemplo que fue monstruoso. Por empezar, fue monstruoso porque los números no me cerraban. Cuando uno veía las proporciones de los resultados que esta persona daba y quería convertir los porcentajes que presentaba en cantidad de respuestas, directamente no cerraba. ¿Viste cuando tenés 100 respuestas y te da que el 48,3 dijo tal cosa y vos decís, pero si son 100 encuestas, ¿cómo hizo para que le dé 48,3? Estamos complicados, serían 48,3 personas. Una vez me pasó con uno que le planteé eso, le puse, como los números no me daba, le puse, conviértalo a personas. Y literalmente me puso 48,3 personas dicen tal cosa. Yo casi me muero. Eso era el trabajo final. Pero bueno, volvamos acá. Tenía el caso de una chica que preguntaba. Pongámosle, pregunta 10. ¿Presentó alguna vez alguna propuesta a sus superiores? Sí, no. A los que contestaban que sí, pregunta 11.
¿Considera que sus superiores prestaron atención a su propuesta? ¿Sí? No. A los que contestaban que sí, les preguntaba, ¿en qué medida considera que prestaron atención? Y le ponía una escala, por empezar, ni siquiera era de 1 a 10, era de 0 a 10, eran 11 valores, un nivel de discriminación totalmente innecesario. Y ponía de 0 a 10, donde el 0 era no prestaron atención en absoluto, a 100 prestaron plena atención. Imagínense que el gráfico que hacía era una cosa que arrancaba así, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, hasta que llegaba al 7, 8 y ahí subía. En ese caso, aparte de que el nivel de discriminación era una guasada, las primeras respuestas no tenían sentido en función de que venía de un salteo anterior. Porque si consideraban que no habían sido tenidos en cuenta, seguramente habrían contestado que no en la pregunta anterior. Si habían contestado que sí, era porque obviamente el valor necesariamente iba a ser positivo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Me alegro. Y para cerrar, descripciones verbales o no, ¿le pongo una etiquetita a cada valor o simplemente pido un valor numérico? Pregunto, de 1 a 5, ¿qué tan satisfecho está con el curso? Donde simplemente es 1, 2, 3, 4, 5. De 1 a 5, ¿qué tan satisfecho está con el curso? Donde 1 es totalmente insatisfecho, 5 es totalmente satisfecho. Le pongo etiqueta solamente a los extremos. Ese sería el caso del diferencial semántico. O puedo ponerle una etiqueta a cada valor. 1, totalmente insatisfecho. 2, algo insatisfecho. 3, ni satisfecho ni insatisfecho. 4, algo satisfecho. 5, totalmente satisfecho. A veces las descripciones verbales ayudan, sobre todo cuando trabajamos con niveles más bajos. Ustedes que tienen un nivel universitario y que tienen un nivel de abstracción importante, perfectamente pueden trabajar con escalas numéricas sin referentes verbales. Esa es una decisión que tienen que plantear ustedes en función de qué tan claro creen que va a ser la pregunta para quien la lee. Las descripciones verbales ayudan a unificar criterios de respuesta. Pero en ciertos niveles son innecesarias. ¿Está? Y lo último es la forma física, ¿cómo lo presento? En general, si uno trabaja oralmente encuestando a los sujetos, uno lo pregunta en el aire, pero puede perfectamente tener las opciones impresas, escritas y mostrarlas. Y hay que ver cómo las muestro. Las muestro simplemente como un listado, una abajo de la otra. Las muestro, como veíamos recién, como una suerte de continuo, en algunos casos. A veces, sobre todo cuando trabajamos con chicos, podemos trabajar con imágenes en vez de valores numéricos o verbales. Y uno pregunta, ¿qué tan satisfecho estás con el curso? Y ponemos diferentes caritas, tipo emoji, de una totalmente amargada a una totalmente sonriente. Podemos pedir que evalúen en estrellas. En muchas aplicaciones nos viene, cuando hiciste el pedido, te llegó, te pide, evalúa el producto de 1 a 5 estrellitas, en vez de poner un número. La forma física en general, en esos casos, tiene que ver con una cuestión más lúdica, para que sea más atractivo. En general, como dije antes, tiene que ver más con niños, adolescentes o personas de un nivel bajo. Los intelectuales, profesionales, no necesitan que le pongan ese tipo de artilugios.
para contestar. Pero bueno, repito, no siempre vamos a estar trabajando con intelectuales profesionales. Entonces es importante tener en cuenta que el otro no soy yo, que el otro no piensa como yo. Y en investigación es fundamental hacerse entender. Entonces, lo que para nosotros está clarísimo, puede que para el otro no lo esté. Y por eso es muy importante que ustedes hagan una prueba piloto de cualquier instrumento que creen. Por eso es muy importante que antes de ir a campo con un instrumento, de mínima se lo hagamos leer a algún amigo, algún conocido, que preferentemente no sea un compañero, porque nuestros compañeros tienen todos la misma formación que nosotros. Entonces tienen el mismo nivel académico, comparten un vocabulario que es propio de la disciplina, que no sé si el de afuera lo va a entender. Entonces es importante que las preguntas las chequee con alguien de afuera para ver si se entienden o no. ¿Dudas con esto? ¿No? Bueno. Cerramos acá entonces, no voy a empezar muestreo por media hora. Aprovecho y me tomo un descansito. Sobre todo después de lo agotador que ha sido esta clase. Nos vemos, gente. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe.